Escuchamos el Evangelio de hoy en Mateo 19, del versículo 3 al 12. Dice así: Se acercaron a él algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿No han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer, y que por eso dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne? De manera que ya no son dos sino una sola carne, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron entonces: ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo: Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo: el que se divorcie de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió: no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Escuchamos este Evangelio que es motivo de múltiples explicaciones, justificaciones y también de algún modo pone las bases de la visión de la Iglesia Católica, de la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio, que ameritaría un curso entero y más que esta reflexión del Evangelio. Sin embargo, me gustaba que nos ayuda a poner las bases de nuestra reflexión, de nuestra mirada en un plano donde todo lo demás se sostiene. El fundamento del matrimonio, el fundamento del rechazo al divorcio, lo pone Jesús no en una ley, no en un principio legal, no en el cumplimiento o incumplimiento de una norma, sino que pone el fundamento del matrimonio en la voluntad de Dios de unir al varón y a la mujer para siempre, y que de algún modo no hay explica así que no hay un matrimonio católico que viene a agregarle algo distinto, sino Jesús va a reconocer la naturaleza misma de las personas, vuelve a poner su fundamento en el querer de Dios. Ahí encuentra su origen, encuentra su principio. Detrás de esto me gusta la pista que nos deja, ¿no? Nosotros muchas veces podemos enfrentarnos a la ley, a la prescripción que Jesús manda, a lo que la Iglesia nos invita, peleándonos o confrontándonos o discutiendo con la misma ley. Sin embargo, el fundamento primero está en el querer de Dios por el bien del hombre. Es decir, hay en la naturaleza del hombre un deseo, una búsqueda que ha sido puesto por Dios y que en fidelidad a ese deseo, a esa naturaleza, a esa realidad que hay en el hombre, se ordena la ley, se ordena la invitación, se ordena el ideal. De esta manera nos ayuda a pensar cómo dialogo yo con la ley, cómo dialogo yo con la norma, cómo dialogo yo con la invitación de la Iglesia. ¿Soy capaz de ir a los principios fundamentales? ¿Soy capaz de reconocer un querer de Dios detrás de eso que le da una justificación, que le da un sentido, o me quedo simplemente con la ley? En la medida que logramos alcanzar ese fundamento, ese sentido, toda la ley tiene un sentido y todo el cumplimiento también adquiere un sentido, pero ya no como un cumplimiento con una ley, sino con un cumplimiento, con una valoración, un reconocimiento al querer del Dios mismo, que es nuestra felicidad, que es nuestra plenitud de vida. Pidamos para nosotros esta gracia, esta conciencia de poder ir detrás de esa búsqueda, de ese camino, de poder mirar más allá de la ley misma y encontrar su fundamento en el querer y la voluntad de Dios, que es nuestra felicidad.